Listo. Entonces, ya el desembarco a Normandía, ¿no? Y el atentado a Hitler prácticamente ya estaban en una crisis, digamos, generalizada. En este contexto también apareció una conferencia de Bretton Woods, el cual permitió el establecimiento del famoso Fondo Monetario Internacional, que va a ser una institución también de carácter capitalista, que va a permitir el préstamo a nivel internacional. Donde quería poner énfasis es en la conferencia de Yalta, y ahí quisiera que lo tengan muy presente por lo siguiente. En la conferencia de Yalta van a asistir Roosevelt, Churchill, Stalin, los tres grandes. Está en Ucrania, lo que era antes parte de Rusia, ahora Ucrania es otro país, ¿no? En la conferencia de Yalta dicen que se inició formalmente, muchachos, de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque los aliados van a decidir, ¿no? Van a decidir, digamos, pues, la división de Alemania. La primera división no fue en dos, por si acaso, sino que la primera división fue en cuatro partes, porque eran cuatro aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la importancia que va a tener Yalta, ¿no? Es decir, que ya las potencias occidentales capitalistas ya inciden en dividirse el mundo en bloques, digamos, pues, ideológicos, ¿no? Lo que va a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los rusos llegan hasta Berlín, la lucha era calle por calle. Hitler, según las versiones, se encontraba en un Führerbunker, o sea, en un sótano, donde lo cuidaban este, más de 600 hombres, ¿no? Era prueba de todo. Probablemente Hitler se haya suicidado, no porque lo dicen los textos, sino porque también hay razones, ¿no? En el sentido de que él era un psicópata y él tomaba medicina. Y está demostrado que los psicópatas que tienen mucha ansiedad por el poder perdido esto de manera brusca, ¿no? Va a significar todo el seguramente ordenó quemar su cuerpo porque los rusos le habían dicho que si lo encontraban lo iban a convertir como a Lenin, ¿no? Porque el cuerpo de Lenin está modificado y Hitler odiaba a los comunistas, no quería un trofeo, ¿no? Que los comunistas hagan, por ejemplo, con su cuerpo, ¿no? Alemania se rinde, el general alemán Alfred Joll firmó la rendición, ¿no? Ahí está Dwight Eisenhower, ¿no? Como el comandante general que había sido gran héroe. Y bueno, el el último país que quedaba era Japón, ¿no? Y murió Franklin Roosevelt, por eso que aparece Harry Truman, ¿no? El vicepresidente, y él va a decidir arrojar las bombas atómicas. Ven ustedes, hay una fotografía. Eh, Ese avión se llamó Enola Gay, y que la bomba cayó sobre Hiroshima, ¿no? Un 6 de agosto, y la segunda un 9 de agosto, ¿no? Después de 3 días del año 45. ¿Qué haya motivado que se arroje las bombas atómicas? Todo hace indicar que la bomba no era hacia Japón. Japón ya había sido derrotado. La bomba era para implementar una política de terror en el Asia para detener el avance del comunismo internacional.
Es decir, que esa bomba fue para intimidar, digamos, a la China, ¿no? Que estaba creciendo con Mao Zedong en todo su desarrollo, ¿no? Y esto, pues, lo hizo Estados Unidos. Creo yo que es un terrorismo de Estado, bombardear una ciudad civil. Eso no se puede hacer, ¿no? Más de 300.000 muertos, ¿no? Y la guerra acaba de con eh, ya prácticamente la decisión total. Bien, con esto podemos ir, digamos, a las consecuencias, ¿no? A las consecuencias de la guerra. Acá bastante claro. Uno, eh, las potencias como Estados Unidos, ¿no? Y la URSS y la URSS, perdón, y la URSS se consolidan, como potencia, ¿no? Por un lado tenemos el capitalismo, que triunfaron, y el comunismo, eh, que permitió, digamos, el ingreso a la Guerra Fría. La Guerra Fría dura de 1945, digamos, hasta 1989. ¿Por qué? ¿No? Bueno, hasta el 89, porque el año 89, el 9 de noviembre, cae el muro de Berlín. Y el muro de Berlín se había convertido, digamos, pues, en un símbolo de la Guerra Fría para dividir a una Alemania occidental, una Alemania, digamos, oriental. ¿Cómo se define la Guerra Fría? Lucha ideológica, lucha política, es una guerra indirecta, las potencias no se enfrentan directamente, sino en otras regiones. Muy bien. Dos. ¿Qué pasa con Alemania? ¿No? ¿Qué pasa con Alemania? Alemania, en el año 1900, 1945, 1945, se divide en cuatro partes. En cuatro partes, ¿no? Entre los aliados. ¿Quiénes son los aliados? ¿No? Estados Unidos, tenemos ahí a la URSS, tenemos a Francia, Inglaterra. Correcto. Ahí está. Muy bien. Eso fue el año 45. ¿Estamos bien? Excelente. Vamos. El año 47 recién se hablaba de dos alemanes. Recién de dos alemanes. ¿Por qué? Porque Francia e Inglaterra ideológicamente están más cerca, digamos, a Estados Unidos, ¿no? En términos ideológicos, entonces van a formar bloques, ¿no? Dos Alemanias. ¿Cuáles son esas dos Alemanias? Muy bien.
Una fue, vamos a poner, la República Democrática, la RDA, la República Democrática Alemana, capital Berlín, ¿no? Capital Berlín. ¿Qué pasa? Es el problema cuando uno no conoce su nombre. Muy bien. Berlín y apoyo comunista, ¿no? Ahí va a estar la voz, ¿no? Y la otra va a ser la, la República Federal Alemana, la RFA, y que va a tener su propia capital, la ciudad de Bonn, ¿no? Y apoyo capitalista, digamos, norteamericano. San Marcos pregunta. Durante el contexto de la Guerra Fría, se produce el acontecimiento en Alemania conocido como el milagro alemán. ¿Cómo usted define el milagro alemán? Una pregunta interesante, ¿no? Entonces, el milagro alemán, lo pongo acá, milagro alemán, ¿ya? ¿Qué es el milagro alemán? Que después de una guerra, una parte de Alemania se recupera en términos económicos, en términos políticos, tecnológicos, después de una hecatombe, después de una guerra, de manera veloz. De ahí el concepto de milagro. También han preguntado en San Marcos sobre el milagro japonés, que ahorita lo voy a señalar. Aquí estamos en el milagro alemán. En el milagro alemán, ¿no? Konrad Adenauer va a ser un aliado incondicional de los norteamericanos. ¿Y por qué se produce? No fue tampoco ni tan milagroso, digamos, a pesar del título. No fue milagroso, sino que tuvo la siguiente base científica, la siguiente base realista, objetividad histórica. Objetividad histórica. ¿Cuál? Uno, que Estados Unidos inyecta capital. Estados Unidos inyecta dinero. Finalidad, desprestigiar a la otra Alemania. Dar la sensación que la otra Alemania es el paraíso. Esa es una ayuda objetiva, clara y concreta por parte de los propios. Dos, no hay que menospreciar la gran tradición, el gran trabajo del pueblo alemán. Es un pueblo disciplinado, trabajador, puntual, estudioso, ¿no? Se juntan esas dos variables y Alemania comienza a recuperarse. Por eso cuando uno habla de la cultura alemana es ser disciplinado, trabajador, esa es educación, esa es una política de Estado. Que ojalá que se implemente en este país. Yo voy a hacer todo lo posible para esa lucha. La educación siempre es el motor de todo el país, de todo el desarrollo. Bueno, y como le va mejor al milagro alemán, entonces la gente comenzó a irse, se iba. Por eso que en el año 1961, el presidente de la URSS
Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev ordenó, ¿no? Ordenó ordenó la construcción del muro para que la gente ya no se esté pasando. Ahí ese muro, pues hay toda una historia, ¿no? Ese muro dura hasta el año 89. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo se produce la Guerra Fría, enfrentamientos con otras regiones. Mucha gente intentó pasar, los mataron. Realmente eran dos muros. Eran dos muros. Primero, un espacio, otro muro. Y en ese espacio había minas. Entonces era más difícil. Era realmente más complicado pasar eh, de un lugar a otro. Muy bien. Estas son las consecuencias y es la Guerra Fría. Eh, Otro. Tenemos que Estados Unidos, esto también viene en San Marcos, estableció la guerra, perdón, estableció el plan Marshall. Y el plan Marshall fue una ayuda, ¿no? Una ayuda económica, a los países, capitalistas afectados por la guerra. Ahí está. Ese fue el plan Marshall. O sea, no era una ayuda a todos los países, ¿no? A los países netamente pues capitalistas. Bueno, la URSS no se quedó atrás. La URSS estableció, muchachos, estableció el plan Molotov, que va a ser lo mismo, pero una versión, ¿qué cosa? Una versión netamente pues comunista. En consecuencia, siguiente, se produce, ¿no? Se produce los juicios de Nuremberg. ¿Ya? Donde fueron condenados los criminales de guerra nazi. A ver, a los que de repente se animan a estudiar derecho, no sé, y a los que no, cultura general, eh, los juicios de Nuremberg han sido grabados, están en blanco y negro, están en las redes, y de ahí se ven el caso de Goering. Eh, Goering fue el tercer hombre en la lista del partido nazi.
A él le preguntaron en el tribunal si se declaraba culpable o inocente, y él dijo: me declaro inocente en nombre de Dios, en nombre del partido nazi, en nombre de la humanidad. Es decir, que estos nazis estaban convencidos que la matanza a los judíos era una salvación del mundo. A Goering lo mandan a prisión. Pero cometieron un error de poner ahí un soldado cerca. Chicos, ¿cómo vas a poner cerca a un soldado que lo cuide si estos tipos manipulaban las mentes? Eran grandes manipuladores de las mentes, de las mentalidades. La cárcel de Goering era anti-suicidio, es decir, que el tipo no podía suicidarse, porque muchos se suicidaron, y como muchos también escaparon, ¿no? Vinieron, por ejemplo, a América Latina, estuvieron en Chile, eh, por acá llegaron varios, ¿sabes? Se escondieron en la selva de Paraguay. Los chilenos son nazis. O sea, no me refiero a todos, pero sí hay una colonia nazi ahí, que todavía reivindica. En Argentina también, en Paraguay también. Eh, por ejemplo, Josep Mengele lo llamaron, pues, él era el doctor muerte, chicos. Hacía experimentos con niños judíos. Josep Mengele, porque los judíos fueron a la casa de ellos, se escondían, y a Mengele lo lograron ubicar, pero lo ubicaron, chicos, ahogado en una playa. Hicieron la prueba de ADN, compararon con la familia, todo. Y bueno, ya sé. Eh, Goering, su final dice que convence a este soldado que lo cuidaba, y este soldado le alcanza una cápsula de cianuro, y en plena prisión, Goering se suicida. El final de estos tipos es realmente para, para hacer un estudio muy profundo. Las mentes que manejaban y conducían, realmente pues es impresionante, porque habían cometido crímenes contra asesinatos, campos de concentración, campos de exterminio. Un caso, digamos, pues, típico, pues, ¿no? Muy bien. Y dentro de la Guerra Fría se va a producir varios eventos. Por ejemplo, eh, la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Miren la fecha, ¿no? En Historia del Perú, por ejemplo, ahí gobernaba Manuel Prado, no, ahí gobernaba Manuel Odría. ¿Sí? Pues, ahí está Odría. Y esta guerra de Corea, muchachos, favoreció al gobierno de Odría. Nosotros nos convertimos en un gran exportador de cobre. Una gran demanda por la guerra hubo.
tanto billete que el presidente Odría en los años 50, él es el que construye pues, el hospital más grande, el hospital del desierto. Por ejemplo, hasta ahora no veo una obra así. Estamos hablando de esas décadas de los 50, cuando Lima todavía digamos, la gente de la sierra no llegaba. Recién estaba empezando. Recién se estaba asomando. Ese hospital era tan grande que la gente se perdía. Ponían aviso. Y vino a un hospital grandazo. Símbolo. ¿Qué más hizo Odría? El Estadio Nacional. ¿Algún presidente ha construido un estadio, por ejemplo? Nadie. El Hospital Naval. El Hospital Militar. Odría pues construyó una serie de colegios que hasta ahora duran, las grandes unidades colegiales. Odría era el karma, se llenaba los bolsillos y repartía. Bien extraño, el hombre perseguía a fristas también, lo fusilaban. O ahí en la torre tuvo que estar asilado, por ejemplo, un muchacho como 5 años en la embajada de Colombia. Después salía con la terrible. Este dictador hizo grandes obras. No, no se ha encontrado, era fascista. Y a Corea la dividen, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí se ve, ¿no? La dividen en dos partes, según el paralelo 38, 38 grados. ¿Sí? Así, 38 grados. Entonces, tenemos a una Corea del Norte con Pyongyang, ¿no? Pyongyang y comunista. Y tenemos a Corea del Sur, capital, Seúl, y capitalista. Ahí está. El presidente de Corea del Norte, Kim Il-sung, hay un monumento, el que no se rodilla al monumento de Kim Il-sung, Corea del Norte es uno de los países hoy, que sigue dividido, es uno de los países que tiene bomba de destrucción masiva. Hay diálogos con Corea del Sur, y Corea del Sur fue apoyado por Estados Unidos, Corea del Norte lo apoya la URSS y lo apoyó la China, pero sigue dividido. Ojalá que no se dé una guerra pues entre Estados Unidos y Corea. No sería el fin del mundo, ¿no? Tienen arma de destrucción masiva. Muy bien. Y también se va a dar la guerra de Vietnam dentro de la Guerra Fría. La dividen en la potencia. La potencia dividían todo, chico, Alemania, la China, todo, estaban divididos. La dividen según el paralelo
según el paralelo, 17 grados. Entonces, vamos a tener Vietnam del Norte, ¿no? Capital Hanoi, comunista, y tenemos Vietnam del Sur, Saigón, su capital, y capitalista por los Estados Unidos. Sí, en Vietnam se encuentra en lo que es la península de Indochina. La península de Indochina congrega hoy en día 3 países, ¿no? Vietnam, lo que es Camboya, lo que es Laos. Estaba avanzando muchísimo. Bueno, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, lo tenemos, pasó la fecha, 1954 hasta 1975. Ya tuvo varias etapas esta guerra. Tuvo varias etapas. Se vivía bastante comunismo, bastante capitalismo, una guerra ideológica. Era en el mundo. En el mundo fue rico en el sentido que la gente tomaba una posición política e ideológica. Toda persona tiene una posición política. ¿Qué hay? Sueñan con el comunismo. No hay nada. Esta es una lucha ideológica. El mundo es una potencia. Ho Chi Minh, Kim Il-sung, Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong, esa gentaza impresionante. Y la China también está haciendo su trabajo, porque también a la China la divide. La China capitalista va a ser la China de la isla, chicos, de Formosa, cuya capital es la ciudad, digamos, de Taiwán, ¿no? Y sigue dividido. Pero tú haces suponer que la otra China se va a asumir. Pero ya no es una China, pues como, digamos, o sea, la China actual no es una China que vive en 2 regímenes, muy interesante, ¿no? Entre el capitalismo y o sea, su régimen político sí es comunista, pero el régimen económico se abre al mundo, hace inversiones, tratados de libre comercio, están en todos sitios. Y la China pues se convierte ahorita en una, en una de las potencias del mundo. Entonces, esta guerra fría es mundial. O sea, la guerra fría se da en todos los continentes y son capítulos muy amplios. Por ejemplo, en América Latina se tumba Salvador Allende, ¿no? Ahí que los años 70, Estados Unidos, a través de la CIA, oficia el golpe con Augusto Pinochet, que se convierte, digamos, pues, en un dictador. Hasta el año 89 que cae el muro de Berlín, y el año 90 ya la Alemania está unificada. En los 90, pues, ya el mundo ya no era bipolar, porque en la Guerra Fría el mundo era bipolar, o sea, las dos potencias enfrentadas. Pero en los 90, Estados Unidos, el mundo es bipolar. Triunfa el neoliberalismo. La única potencia que queda en el mundo es Estados Unidos. Francis Fukuyama decía que el único camino que queda en el mundo es el sistema capitalista. Y de los años 90 a estos años,
Francis Fukuyama. Sí. No sé hacia dónde nos vamos, pero lo que sí nos vamos a una hecatombe muy fuerte. Porque está ocurriendo esto, ¿no? Los de abajo ya no quieren vivir como antes. Y los de arriba ya no gobiernan como antes. Y cuando se juntan estas dos variables, se producen los momentos de cambio en una sociedad. Muy bien. Entonces aquí me quedo, chicos, y vamos a continuar la próxima semana. Me suba al Drive el material. ¿Sí? Bien. Gracias por su atención y nos vemos.